a pesar de que lo que vamos a hablar hoy es sobre el marco legal de los techos verdes y jardines verticales en el Distrito Capital. Pero lo que tendremos en cuenta además precisamente es cómo es que lo vamos a tratar, ¿sí? Esa es la estructura general de lo que les voy a comentar. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una introducción a la perspectiva biojurídica, de pronto hacer una pequeña crítica allí a eso, tener en cuenta el concepto de urbanismo sostenible, que implica en relación con el urbanismo sostenible y la perspectiva biojurídica, un derecho a un ambiente sano, cómo lo podemos caracterizar, precisamente cómo podemos inclusive avanzar o más bien de comenzar a concebir el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental como tal, exigible no solamente a título colectivo, sino a título personal. Ya más o menos les explico como esos conceptos, digamos, para los que no tienen formación jurídica. Y luego sí, finalmente, lo que tendría que ver con la charla, que es marco legal de techos verdes y jardines verticales, o en general de lo que en materia de normatividad distrital podemos encontrar sobre la implementación y el uso de tecnologías verdes. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es que hay que reconocer como cierta limitación de una perspectiva jurídica que se ciñe, digamos, en lo que se conoce filosóficamente como el positivismo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general ustedes escuchan hablar de derechos, escuchan hablar de leyes, escuchan hablar de normas y todo eso es asociado a derecho. Una persona que estudia pues, derecho, pues es una persona que se dedica a estudiar normas. Sin embargo, esa es una perspectiva positivista, una perspectiva normativista, porque quiere centrar una atención exclusiva en la norma, así como en una interpretación literal de la misma. Esto pues va a tener implicaciones en, en el tema central de la charla, porque obviamente, digamos, no se trata, por ejemplo, hoy en día de seguir de pronto produciendo y produciendo normas y regulando y regulando y regulando sin ningún tipo de propósito y sin ningún tipo de contextualización, que es precisamente lo que quiere sugerir ese segundo ítem. Es necesario tener en cuenta los contextos en los cuales la norma es producida y, por tanto, cómo es que la norma llega a adquirir sentido. Mi pregunta, digamos, como básica, si ustedes es la siguiente, digamos, ustedes conocen normatividad en materia ambiental, ¿sí? Cuando uno estudia derecho, por lo general uno como estudiante, uno dice, las normas en materia ambiental son pocas, pero es lo contrario, hay una gran inflatividad de normas en materia ambiental que hoy en día inclusive necesitan retomarse para rediseñarlas, para reencauzarlas, acorde con la nueva propuesta jurídica que les quiero socializar. ¿Qué quiere decir eso? Que tener en cuenta los contextos es atreverse a pensar no solo en la norma como tal, sino en la circunstancia histórico-social en que está inmersa. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, si ustedes se han acercado a un acto administrativo, una resolución, un decreto, una ley, ustedes se dan cuenta que pues, de por sí leer una norma es aburrido, ¿sí? O sea, eso pues, no es que cause mucho deleite leer una norma. Y por eso es necesario tener en cuenta esos contextos históricos-sociales de producción de las normas, porque es lo que nos lleva precisamente a pensar por qué hoy en día se está hablando de la implementación y el uso de tecnologías verdes en las ciudades a partir de la construcción de urbanismo sostenible y ese tipo de cosas, ¿sí? Porque finalmente la importancia de ello pues, se muestra en que nosotros podamos determinar la sociedad en la que estamos, saber en qué tipo de sociedad es en la que estamos, qué sistema social es el que impera, ¿sí? Cómo es que finalmente actuamos allí, qué tipo de normas son las que se producen en función de este sistema, y por eso, teniendo en cuenta ese contexto, es que uno puede evaluar la eficacia que tiene el derecho en la vida cotidiana. De hecho, la mayoría de los ciudadanos se pueden preguntar, ¿el derecho que tenemos en Colombia verdaderamente es eficaz? ¿Cumple con los propósitos declarados que se propone? ¿O finalmente hay unos propósitos no declarados en las normas que finalmente son los que terminan imponiéndose en la vida cotidiana? ¿Sí? Yo, por lo menos, en mi tesis de grado, eso fue lo que desarrollé, y una de las conclusiones a las que llegaba precisamente es que finalmente el derecho parece pues, no pertenecerle pues, al pueblo. O sea, se está legislando sin soberanía popular en la nación.
Y eso es grave porque, y sobre todo en materia ambiental, pues nos lleva ¿a qué? A no entender que medio ambiente y espacio público pues deben entenderse de una manera interrelacionada. Es decir, que medio ambiente y espacio público adquieren sentido únicamente de manera recíproca. Y fíjense lo que dice allí, como intereses protegidos constitucionalmente. Eso es supremamente importante, porque si no tenemos en cuenta ese aspecto de interés protegido de manera constitucional, es llegar a permitir que se tomen de baja o no acate la normatividad en materia ambiental, ¿sí? Y obviamente todo eso incide en el proyecto de sociedad y Estado que se está pregonando desde 1991, intereses con los cuales pues, la Secretaría Distrital de Ambiente se compromete en cumplimiento de sus funciones como autoridad ambiental. Ahí viene la otra pregunta, ¿no? Como que, ¿en qué estado estamos nosotros? ¿Sí? Si nosotros como ciudadanos pudiésemos entender las implicaciones que tiene vivir en un Estado social de derecho, entender que precisamente la Constitución ofrece una amplia gama de derechos que necesitan y requieren de su exigibilidad por los ciudadanos. Ahora, la perspectiva biojurídica. Hoy en día se habla mucho acerca del bioderecho, de la biojurídica, ¿sí? Como respuestas jurídicas en materia de bioética, pero ya no solamente restringido en lo que tiene que ver con la aplicación a la ética médica y ese tipo de cosas. Ahí ustedes tienen una definición muy básica de un autor dogmático en torno al bioderecho. Dice que se debe entender por bioderecho una necesaria vinculación entre tres ciencias: biología, medicina y ecología, y por supuesto la ciencia jurídica, si es que podemos hablar de ciencia jurídica, etc. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que lo más importante, y sobre todo para mí, ¿sí? Es que se trata de ir de un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico. Eso es lo único que, digamos, se puede, o por lo menos lo rescato de este discurso, porque por eso coloco ahí la advertencia. A veces el concepto de bioderecho posee una carga adjetiva o adverbial tras la cual se esconden en realidad supuestos ideológicos y religiosos bien determinados, como por ejemplo una protección absoluta al derecho a la vida, una protección absoluta al derecho a la vida, como por ejemplo se suele defender a veces desde cierto estado institucional de cosas que se mantienen, por ejemplo, en el país, ¿sí? Si por lo menos ustedes hicieran el cuestionamiento acerca de qué tipo, por ejemplo, de derecho es el más importante, ¿ustedes qué podrían responder? La mayoría de las personas contestan el derecho más importante es la vida. Y sin embargo los pronunciamientos constitucionales desde 1991 son enfáticos en afirmar que hoy en día no podemos hablar de derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, ¿sí? Y por eso a veces, como se va a ver ahorita, ¿sí? A la hora de que hayan conflictos entre derechos, pues los mismos tienen que solucionarse por vía de la ponderación, ¿sí? No, hoy en día, inclusive para la Corte Constitucional, no es más importante el derecho a la vida que el derecho al medio ambiente. Y por una premisa básica también: sin medio ambiente no hay vida. ¿Ven? Eso no es captable, esos intereses constitucionales a veces no son captables, por ejemplo, por la iniciativa privada. Y es como son los conflictos, por ejemplo, con los que la Secretaría como autoridad ambiental, entidad pública del distrito, a veces entra con las empresas privadas. Porque las empresas privadas no entienden precisamente que ya, digamos, quieren afirmar por un lado la libre iniciativa privada, ¿sí?, en menoscabo del derecho al medio ambiente y otro tipo de cosas. Y la verdad es que eso pues ya no es sostenible. Ahora, el otro concepto es el de urbanismo sostenible. Ese es un concepto básico, ¿sí? Y a pesar de que pues, la noción de sostenibilidad en sí misma es criticable, ¿cierto? Porque como algunos autores se han dado la tarea de señalar y de denunciar, pues hablar de sostenibilidad implica darnos cuenta que muchas cosas de las que estamos haciendo pues son insostenibles, y eso implica que por detrás, digamos, de
nuestras acciones cotidianas, nuestras acciones sociales en el trabajo, en la casa, etcétera, pues de una u otra manera se mueven en función de una racionalidad que es la que lleva a destruir el planeta, los ecosistemas, el medio ambiente. Por eso hoy en día tratan de hablar de desarrollo sostenible o de urbanismo sostenible, que tiene como objetivo 3 ejes. Ustedes los ven allí: una sostenibilidad medioambiental, económica y social. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir prácticamente? Nos hemos dado cuenta que como seres humanos nos hemos tratado de colocar sobre la escala evolutiva del planeta, ¿cierto? Un paradigma que está fundamentado en el antropocentrismo, y que, creyéndonos superiores como seres humanos, hemos destruido la vida humana sobre el planeta. La implementación de tecnologías han causado gran cantidad de desechos, la vida misma se ha puesto en riesgo, pues hay que hacer un alto. Y ese alto implica en que debemos apostarle por la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, independientemente o no de la conveniencia de este discurso, lo importante es que desde la Constitución el desarrollo urbano sostenible pues es la medida ambiental que se defiende, y pues se apuesta por generar entornos urbanos que no atenten pues contra el medio ambiente y que proporcionen recursos urbanísticos suficientes, no solo en cuanto a las formas y la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad como un lugar que sea mejor para vivir. Bueno, ahora sí lo que nos interesa. De hecho, la crisis que se ha vivido hoy en día de que el ser humano haya puesto también la vida en riesgo, pues también hace hablar, y hablo aquí a título de la Secretaría Distrital de Ambiente, de potenciar la generación de techos verdes y de jardines verticales o la implementación de tecnologías verdes. Porque mal que bien no, o sea, las tecnologías verdes mejoran el rendimiento térmico de los edificios. ¿Sí? O sea, se le está apostando precisamente a que a través de este tipo de tecnologías pues trate de mitigarse la contaminación auditiva, porque se ha comprobado que ciertos elementos vegetales vivos pues coadyuvan a esta función, prolongar la vida útil de las azoteas, reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, permitir la captura de agua lluvia, ¿sí? Y pues porque en términos generales sirven de filtros de aire y reguladores térmicos, ¿sí? Eso obviamente pues tiene un impacto sobre la ciudad y es a lo que se trata de apostar, ¿sí? Inclusive desde la administración distrital, como pues ya últimamente también se trata de mirar este tema, ¿sí? A partir del plan direccional del plan. Obviamente todo eso tiene que ver con un derecho a un ambiente sano, ¿sí? No podemos hablar del uso y de la implementación de tecnologías verdes sin tener en cuenta la noción del derecho a un ambiente sano, ¿sí? En relación con lo que hablábamos al comienzo con la perspectiva biojurídica, con solamente ese principio, pasar de un paradigma antropocéntrico y biocéntrico. Yo no sé, digamos, si la mayoría de ustedes son empresarios dedicados a la implementación de jardines verticales y todo este tipo de cosas, pero la cuestión fundamental es la siguiente. Por ejemplo, desde la empresa privada, por ejemplo, ¿qué se dice? Que la protección al medio ambiente no puede concebirse como fuente permanente de requisitos y objetivos claramente identificables, ¿sí? Por supuesto, ante este tipo de afirmaciones es bueno que ustedes tengan claro que no se puede perder de vista, digamos, esta línea fundamental de entender que el uso y la implementación de estas tecnologías corresponde a una lógica de sostenibilidad que se le apuesta desde la Constitución del 91, que busca de una u otra manera materializar también el derecho a un ambiente sano, ¿sí? ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir? Que debemos recordar, como les hablaba ahora, que hoy ya no es extraño a la realidad jurídica que los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico puedan verse enfrentados a otros derechos o intereses constitucionales. ¿Ven? El reconocimiento de esta realidad hace imperioso tratar de conciliar primero los derechos en tensión. Entonces ya les dije, no hay un derecho más importante que otro. La Constitución no consagra un sistema jerárquico entre sus normas, sino que cada norma, cada principio se corresponden entre sí, que pueden entrar en conflicto también, pero que la vía por la cual se debe resolver es por vía ponderativa, y por eso el interés privado no puede sobreponerse sobre la materialización del derecho a un ambiente sano o el interés de lucro. ¿Bien? ¿Por qué? Aquí viene como el grueso jurídico constitucional.
porque el propósito de nuestro constitucionalismo no es la reducción utilitaria del medio ambiente, ¿sí? Y digamos que aquí sí es bueno como todavía manejar cierta concepción romántica en el entorno, porque uno termina haciendo estas cosas, ¿sí? Porque uno termina apostándole, digamos, también a la implementación y uso de tecnologías verdes. Debemos de mirar de que el medio ambiente como interés constitucional no tiene una reducción utilitaria, sino que de hecho los constituyentes del 91 lo que quisieron era tratar de brindar una protección integral para el correcto y moderado desarrollo de la vida humana en el territorio colombiano. Y volvemos a lo mismo, sin medio ambiente pues no hay vida. Protección que se complementa con la prescrita para el espacio público, y por eso hablábamos al comienzo que medio ambiente y espacio público se interrelacionan, y que en esta materia de techos verdes y jardines verticales, pues finalmente eso es lo que tratamos de casar. O sea, debemos comenzar a visionar que medio ambiente y espacio público en el distrito capital deben complementarse, entenderse de manera recíproca, ¿sí? Para que podamos, pues, o más bien pueda elevarse la calidad de vida de las personas que habitamos esos espacios. En ese orden de ideas, es claro tener en cuenta que al espacio público le corresponde un medio ambiente urbano, y ese es el que se le está usando también desde las tecnologías verdes, y el cual debe ser garantizado a todos los ciudadanos, pues su sano goce y disfrute, ¿sí? Y por eso allí hice esa anotación. En este horizonte jurídico es donde debe inscribirse e interpretarse toda propuesta de urbanismo sostenible, de lo contrario se cae, ¿sí? O más bien pierde su propósito o su interés noble y a veces altruista. Por eso, ¿para qué inclusive se generan estos espacios? Porque tratamos de fijar unas reglas que nos competan y beneficien a todos, que para su efectividad conlleva que frente a nuestros intereses particulares a veces permitamos la prevalencia del interés general. Todo esto pues implica un ejercicio de razonabilidad que tiene sustento en la idea misma de contrato social que legitima la construcción, pues de los estados modernos en los que trata de inscribirse la sociedad colombiana. Y finalmente pues tenemos el marco legal. Ustedes dirán, ¿y esa carreta para qué? ¿Sí? No sé ustedes qué normas del distrito conozcan en torno a materias de tecnologías verdes, pero yo traté de hacer una recopilación muy sintética como de los principales actos administrativos que deben tener en cuenta si quieren comenzar a implementar estas tecnologías en el distrito, ¿sí? Primero, tenemos el Acuerdo Distrital 391, ese es un acuerdo general por medio del cual se tratan de dictar lineamientos para la formulación de la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿sí? Pues uno de los objetivos que persigue la implementación de tecnologías verdes en el distrito capital es poder mitigar el cambio climático, poderse adaptar a él y así mejorar la calidad de vida. El segundo acuerdo es el acuerdo como pilar o base que sostiene, digamos, este tipo de prácticas y es el que las incentiva en el distrito capital, que es el acuerdo 418 de 2009. Este acuerdo, como leen allí, promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, es decir, ese acuerdo se encarga es un acuerdo muy pequeño, son como 5 o 6 disposiciones, pero en la disposición tercera se encarga precisamente de prácticamente ordenar que las construcciones a partir de la promulgación de este acuerdo incluyan dentro de sus diseños, dentro de las construcciones que se quieran hacer, la incentivación, la construcción de techos o terrazas verdes o otro tipo de tecnologías arquitectónicas sustentables. El decreto 531 de 2010, y este sí es un decreto pues importante que deben tener en cuenta, sobre todo porque pues se suele, digamos, pasar de lado, ¿sí? Este es el decreto por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, las zonas verdes y la jardinería en Bogotá, y se define qué tipo de competencias, qué tipo de aspectos deben conocer cada una de las entidades del distrito en materia de jardinería en la ciudad. Mejor dicho, de por sí en el capítulo 8 ordena inclusive al Jardín Botánico que cree y comience a implementar un manual de silvicultura, zonas verdes y jardinería. ¿Y es especial en qué medida? En que este decreto
adscribe la competencia de jardinería en el distrito capital al jardín botánico. Eso quiere decir lo siguiente, que si ustedes, por ejemplo, tienen los deseos de implementar este tipo de tecnologías, sobre todo de jardinería vertical y de cubiertas, pues por mandato normativo deberían tener un consejo del jardín botánico. Eso es una prescripción obligatoria. Ellos deben brindarle una asesoría, deben hacerle un seguimiento, deben hacerle un control al tipo de construcciones que están haciendo. De hecho, la semana pasada tuve oportunidad de reunirme con los que en el jardín botánico manejan este aspecto, y ese manual de silvicultura está por actualizarse, porque digamos una de las falencias con las que cuenta actualmente el distrito es que, a pesar de que existen unas competencias claramente delimitadas, a pesar de que existe, digamos, una claridad normativa de qué le compete a cada entidad y qué no le compete en materia de jardinería, y de jardinería en concepto amplio, en concepto pues no restringido, es que pues no se cuenta con el recurso técnico para hacer este tipo de implementación, de usos, de controles, de verificación, de mantenimiento de ese tipo de obras, etc. ¿Ven? Por eso, digamos, debe estar por salir ya una directiva distrital en la que se ordena la ampliación de ese manual y la capacitación del personal también del jardín botánico en esa materia. ¿Ven? La otra resolución que pueden tener en cuenta es la 5926 de 2011. Esta resolución pues crea y regula todo lo que tiene que ver con los criterios por los cuales se pueden evaluar las edificaciones ecoeficientes. ¿Sí? Esa es una resolución importante, que sí, es muy corta también esta resolución, la única larga es el decreto 531, y las otras de verdad les recomiendo que las lean, en el entendido en que primero se van a familiarizar con nociones que se manejan por parte de la administración distrital en este tipo de cosas. ¿Ven? Y pueden identificar, por ejemplo, en esa resolución los criterios que permiten concebir a una edificación como ecoeficiente, y ordena precisamente cómo deben ser pues, ese tipo de diseños de aprovechamiento del espacio de tal manera que la iluminación sea natural, que se puedan implementar cubiertas verdes, que haya aprovechamiento del recurso agua, etc. La resolución 6423 de 2011, esta es una resolución que creo que pues, es importante, sobre todo pues, a razón del evento en el que estamos, porque por medio de esta resolución se adopta la llamada Guía de Techos Verdes en Bogotá. Esa Guía de Techos Verdes también está por actualizarse. ¿Y por qué? Porque obviamente, como ven, solamente se llama de Techos Verdes. ¿Sí? Los estudios que se adelantaron al interior de la Secretaría, y sobre todo por la resolución de la que ahora vamos a hablar, es que pues, necesitamos actualizar esta resolución, pues, porque contiene, digamos, una gran definición de los biotipos que se pueden utilizar para la implementación de jardines de cubiertas verdes, qué tipo de cuidados y de mantenimiento debe hacérseles a este tipo de estructuras que pues deben tener en cuenta. ¿Por qué? No sé si conocían la resolución 6619 de 2011. Esta resolución específicamente es la que habla sobre las características y condiciones para el diseño e implementación de jardines verticales en el distrito capital. Sin embargo, pues lastimosamente es una resolución que se va a revocar porque en un estudio jurídico que se adelantó en torno a esa resolución se encontró que era una resolución ilegal, porque por medio de esta resolución se estaba permitiendo que, con la excusa de que los jardines verticales pues, pueden ser muy costosos y ese tipo de cosas, su financiamiento mediante publicidad y publicidad exterior visual, y precisamente los lugares en los que se autorizaba la implementación de estos jardines pues son lugares prohibidos para cobrar publicidad exterior visual. Entonces es una norma de por sí legal que está por retirarse del ordenamiento jurídico, y por eso la Secretaría Distrital de Ambiente
tomó la determinación que lo más conveniente, por unos criterios que vamos a ver ahora en las conclusiones, lo más conveniente es actualizar esta resolución, la 6423 de 2011, pues no la resolución, sino la guía técnica de techos verdes, para aprovechar precisamente como todo el catálogo que hay allí y insertar pues lo que tiene que ver con publicidad, lo que tiene que ver con jardines verticales. Conclusiones. ¿Qué es lo que uno trata de mirar, digamos? ¿Sí? Todo lo que trate de decirles pues son como brochazos de lo que uno puede sostener y mirar jurídicamente en torno a eso. ¿Por qué? De hecho la pregunta sigue abierta, o sea, ¿cómo tratar de corresponder jurídicamente a la implementación de tecnologías verdes sustentables? ¿Sí? Ustedes me preguntan hoy en día, pues la mayoría inclusive de los abogados están capacitados para los diseños normativos de este tipo de normas, y a pesar de que puedan contar con el acompañamiento pues, de los técnicos y este tipo de cosas. Aquí les voy a socializar como las conclusiones a las que llegábamos en torno a cómo la Secretaría Distrital de Ambiente va a comenzar a concebir los jardines verticales. Primero, pues que debe haber una distinción clara entre tipos de jardines verticales, deben distinguirse entre los interiores, los exteriores, que lo que le interesa, digamos, de pronto regular a la Secretaría Distrital de Ambiente son los jardines exteriores, no los interiores. Especificar allí, como dice, que los exteriores son los que son objeto de regulación. Que el papel de la Secretaría Distrital de Ambiente es verificar y revisar. ¿Eso qué quiere decir? La resolución que le digo que está a punto de revocarse señalaba una serie de condiciones técnicas, cómo debían ser los diseños para la instalación de jardines verticales, pero con los que saben de acá en la Secretaría sobre este tema, pues sugerirían que ese tipo de cosas pues no debían tener como un aspecto regulativo como tal, porque finalmente la Secretaría debe cumplir un papel de verificación y de revisión de qué tipo de cosas, de la selección de especies, ¿cierto? De qué biotipos son los que se pueden utilizar, ¿sí? Precisamente los cuales deben contribuir a la descontaminación atmosférica de la ciudad, no utilizar elementos vegetales en vías de extinción, invasivos, etc. Que la razón de eso no es que se considera por parte de la Secretaría que no es apropiado colocar unas cargas ciudadanas pues como en exceso, de modo que siempre que el jardín vertical, por ejemplo, no se ha hecho convocación publicitaria, ya de pronto tocamos al final de si hay unas preguntas hablamos de eso, pues no requerirá de registro o término de vigencia, que era lo que exigía la resolución. La resolución estaba exigiendo que el jardín vertical tenía que ser previo a su instalación autorizado y registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Por supuesto, la conclusión lógica de eso, y que ustedes pues creo que ya con lo que me pueden intuir, es que la mayoría de los jardines verticales que hay en la ciudad pues estarían en situación de ilegalidad. No son los para que se asusten. Ahorita hablamos sobre eso. Bueno, que en lo que respecta a las condiciones estéticas de instalación de jardines verticales, que era un aspecto que trataba de regular también la resolución, pues se considera que debe ser respetada la autonomía y creatividad de las personas. Finalmente eso es lo que también se trata de promover. El jardín vertical tiene un componente también artístico que debe respetarse. Y siempre que se ajuste ahí sí, la condición que pondría la Secretaría, la Administración Distrital, es que deben respetarse las condiciones paisajísticas del sector donde se vaya a instalar, ¿ven? Y por eso es bueno que conozcan la normatividad que sí tengan. Este criterio es el que debe ser verificado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Que también, como ya les decía, lo que va a hacer la Secretaría es actualizar la guía de techos verdes, donde se van a incluir los jardines verticales. La pretensión es tratar de comenzar a incluir también otro tipo de tecnologías verdes sustentables, todo con el fin de que lo propio sea orientar a la ciudadanía del distrito acerca de tres cosas básicas, ¿no? Lo que tiene que ver con instalación, cuidado y mantenimiento de aquellos. Que debe tenerse en cuenta el papel que juega el jardín botánico
en la asesoría en materia de jardinería en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Y pues finalmente pues viene la pregunta, en casos de publicidad, ¿qué? Que es como la nueva tendencia que se trata de implementar hoy en día. Hasta ahora ese es un tema que se está explorando. Ahora precisamente estaba embolatado con un proyecto de acuerdo sobre publicidad exterior visual que trata de contemplar la posibilidad de lo que se llama publicidad exterior verde, ¿sí? Teniendo en cuenta esos como criterios, que debe distinguirse, digamos, entre el jardín vertical con vocación publicitaria y los que no. Eso no era muy claro en la resolución que les mencionaba y que es finalmente lo que llevaba también a que tuviese que ser revocado, ¿sí? Que en el primer caso debe haber una revisión expresa a las normas de publicidad exterior visual. O sea, siempre que un jardín vertical contenga un elemento de publicidad exterior visual, debe sujetarse a las normas de publicidad exterior visual vigentes en el distrito capital. ¿Bien? En el entendido, todo eso en el entendido de que un jardín vertical sería tan solo uno de los varios posibles elementos publicitarios verdes, siempre que aquel elemento verde sea hecho 100% con materiales vegetales. ¿Qué quiere decir? La resolución anterior, mejor dicho, si ustedes de verdad tienen la oportunidad de leerla, esa 6619, genera una confusión en esta materia porque no se lograba distinguir entre el jardín vertical, que es 100% su función, digamos, la de hacer publicidad exterior visual, como el del anuncio, ¿sí? Y el que tan solo precisamente es jardín vertical, pero simplemente se le adosa o se le instala un elemento de publicidad exterior visual de los existentes, ¿sí? Una valla, un aviso, etc. Eso era imposible distinguirlo en la anterior normativa, es lo que trata de hacerse claridad ahora. Que por eso lo que trata de reconocer la finalidad, la Secretaría Distrital de Ambiente, es que el jardín vertical pues tiene una función ornamental, tiene unas funciones también, como hablábamos, que deben coayudar a la mitigación de la contaminación atmosférica y del ruido y eso. Y además, que como tal su importancia se debe a la potenciación de tecnologías verdes sustentables. Por eso volvíamos a insistir, debe distinguirse entre el jardín vertical propiamente dicho y el elemento de publicidad exterior visual que puede llegar a contener. Y en este caso, ¿cierto? En los casos en donde existe el jardín vertical y se le adosa o se le instala un elemento publicitario, pues lo único que requeriría registro y vigencia como tal es el elemento de publicidad exterior visual y no el jardín vertical como tal. Eso es a lo que trata de apostársele por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. Pues no sé si hay un espacio para preguntas o si ya sí. ¿La persona que tenga alguna inquietud, una duda? Buenos días. Pues uno se da cuenta que la institucionalidad es muy maquiavélica en sus actuaciones y que uno que está interesado en estos temas le tocaría actuar como una especie de guerrilla ecológica. En el sentido, y mi pregunta va hacia eso. ¿Qué pasa si uno empieza a sembrar en el espacio público de manera autorizada? Sí. No, eso tiene consecuencias legales, hay sanciones para eso, ¿sí? Y no solamente en esa materia, eso es como, por ejemplo, hoy en día, no sé si por noticias han visto, pero hay un problema en torno a la proliferación de grafitis en el distrito capital. Y obviamente eso le genera, o sea, digamos que es fácil, o sea, yo lo digo por dos situaciones. Yo he estado en la posición, ¿cierto?, de pronto en la que están ustedes, ¿cierto?, pero también ahora que tengo la oportunidad de trabajar desde el Estado, pues uno también cambia de perspectiva en cierta manera, porque no se trata, digamos, de comenzar, digamos, que la institucionalidad entonces comience, digamos, a castigar, ¿cierto?, o a sancionar de manera drástica ese tipo de cosas. La cuestión es la siguiente, o sea, yo creo que si las personas tienen
y tienen la iniciativa o el querer de implementar un jardín vertical o hacer otro tipo de implementación de siembra de este tipo de cosas, pues finalmente debería contar con la asesoría pues, técnica, ¿sí? No solamente por evitarse el inconveniente legal, sino porque eso también, digamos, el ciudadano a veces no lo logra ver, pero eso le genera una lesión patrimonial al Estado, ¿sí? ¿Por qué? La Secretaría Distrital de Ambiente termina siendo demandada por ese tipo de cosas, ¿sí? Por medio de acciones populares, por medio de acciones de grupo, ¿sí? Que terminan condenando al Estado y pues eso no es como la lógica, ¿sí? Finalmente también es dinero de ustedes, de nosotros, ¿sí? Entonces a eso no se debe como apuntar y es como lo que se trata por ejemplo con lo de los grafitis. Si los grafitis se dijeron, bueno, se creó una mesa distrital del grafiti, esa podría ser, no sé, una propuesta que surge de este tipo de cosas. Y esa mesa pretendía, digamos, hablar con este tipo, con este grupo, este actor social y manifestarle precisamente eso. O sea que, de hecho, en los planes de ordenamiento territorial se están tratando de acondicionar espacio para que haya canalización de este tipo de expresión. Y lo mismo se puede hacer, y de hecho se está contemplando respecto a la implementación de estas tecnologías, ¿sí? Más o menos pues medio les comentaba, o sea, la semana pasada estaba en la alcaldía y estaban hablando también sobre este tipo de cosas, porque quieren implementar o que las entidades del distrito comiencen a hacer fachadas verticales, cubiertas verdes, pues por la importancia que representan dentro de la sostenibilidad urbana, ¿sí? Entonces, de manera concreta, lo que le puedo decir es, si se hacen este tipo de cosas sin una autorización previa o sin al menos de pronto que usted se acerque, digamos, aquí a la secretaría que pues tiene sus asesores para decirle, mire, se puede, si usted quiere hacer eso, lo puede hacer en estos espacios, lo puede hacer con este tipo de biotipos, hágalo, ¿sí? Pero de lo contrario no, porque eso significaría después su remoción, significaría que si se identifica a la persona una posible sanción pecuniaria, ¿sí? Etc. Entonces hay unas consecuencias legales sancionatorias respecto a eso, ¿sí? Eso es lo que debe quedar claro y que por eso deben tener en cuenta como tener el asesoramiento previo por parte de la institución, ¿sí? Que no puede ser solo la Secretaría, puede ser la Jardín Botánico, ¿sí? Que son como los dos entes encargados de estas materias en el distrito. Buenos días. Mi pregunta va hacia la normatividad, o sea, ¿en qué parte o en qué resolución se especifican las motivaciones para que alguna institución pública o privada pueda implementar un sistema de cubierta verde? Y el otro punto, recuerdo que en la guía de techos verdes de 2011 hablaban de una disminución de impuestos tributarios a las constructoras que empezaran a manejar este tema. Entonces, ¿cómo se ajusta y si va a haber algún cambio en este sentido? Y si en esa misma respuesta específica hay algún apoyo para las universidades o para las fundaciones que están trabajando en el tema y que pues, no solamente son como privadas, sino que pues, le sirven a las comunidades en general. Perfecto. Bueno, el marco general de lo que hablas estaba establecido en esta resolución de 6619 de 2011, que precisamente es la que se va a revocar. Es más, si una entidad tanto pública como privada quería hacer la implementación de un jardín vertical, ¿sí? Tiene que ajustarse a lo establecido en esta resolución. ¿Ves? Allí se establecen las condiciones técnicas para ello, las condiciones de diseño y este tipo de cosas. Ahora, con base en lo que les hablé en las conclusiones, esta resolución pues se va a revocar, o sea, ya no existe. ¿Eso qué implica? Que una vez revocada este acto administrativo, pues no existiría como la normatividad especial en esta materia que dijera, mire, deben cumplir con ese tipo de requisitos, ¿no? ¿Ven? Eso quedaría allí, pero lo que se sugiere por eso es tratar de complementar esta guía.
en lo que tenga que ver con instalación, mantenimiento y seguimiento a este tipo de implementación de tecnologías verdes, ¿sí? Pero tanto público, o sea, una entidad pública, por ser pública, no está eximida de cumplir con las condiciones ahí establecidas, ¿sí? Eso es algo que debe quedar claro. Ahora, la Secretaría Distrital de Ambiente, inclusive el Jardín Botánico, están en el deber de brindar la asesoría, de brindar los acompañamientos, ¿sí? O sea, es cuestión de acercarse, ¿cierto? Y buscar ese tipo de acompañamiento. O sea, no es potestativo de la Secretaría decir, sí, vamos a mirar si le podemos colaborar o no, ¿sí? ¿Me explico? Eso es un deber de la Secretaría porque es la misionalidad misma de la institución, ¿ve? La Secretaría es la cabeza del sector ambiente y de hecho es pues, jerárquicamente superior al Jardín Botánico que está escrito, ¿ves? Entonces en principio se podrían acercar aquí y aquí los orientarían mejor en esos aspectos, ¿ve? ¿Listo? Respecto a lo de los impuestos y eso, pues no son propiamente pues, impuestos, pero sí, digamos, si quieren contextualizarse sobre eso, eso está contemplado en la resolución 5926 de 2011. Ahí ustedes sí pueden encontrar precisamente que la generación, las personas o las constructoras que comiencen a abanderar las construcciones ecoeficientes, ¿sí? Que implica, digamos, la utilización e instalación de techos verdes, de jardines verticales, ¿sí? Pues tengan una serie de beneficios que están allí establecidos. Allí se encuentra específicamente eso y encuentra los criterios por los cuales encuentra el beneficio. Allí te encuentras eso. ¿Sí? ¿Qué era la otra? ¿Cómo se le van a dar apoyo a las fundaciones de universidades? Ahora sé, por ejemplo, que hay inclusive, como les decía, la administración distrital tiene también el deseo de querer implementar jardines verticales y cubiertas verdes en todas las entidades del distrito, tanto exteriores como interiores. Por lo menos eso fue lo que me dijeron, ¿eh? Porque querían, como no conocían en la alcaldía mayor de manera específica estas normas, pues por eso pues, nos llamaron de acá, sobre qué normatividad existía, porque querían regular y comenzar a incentivar la construcción de fachadas verticales y de cubiertas, de fachadas verdes. ¿Bien? Y sé que hay como una especie de rubro, ¿sí? Que está intocado para implementar ese tipo de cosas, para incentivarlas tanto en la administración pública como en las iniciativas privadas, ¿sí? Entonces, ahora, eso no está todavía previsto en algún tipo de norma, como para decirte, mira, aquí está especificado que te deben brindar un apoyo para que implementes eso. ¿Ves? Eso sí no está allí. Pero también sí sé que, como te hablaba ahorita, por ejemplo, y eso me lo dejó claro ya los técnicos del Jardín Botánico, ellos están prestando ese tipo de asesoría, obviamente de manera gratuita, y brindan los acompañamientos para hacer el trabajo de campo, ¿ven? Para hacer el trabajo de campo, ¿ven? Entonces eso es necesario que lo tengan en cuenta. Y el otro aspecto que deben tener en cuenta es lo que se está tratando de regular y se me olvidó decir, es lo siguiente: ustedes sabrán mejor que yo, si son técnicos y saben todo ese tipo de cosas en estas materias, que pues este tipo de jardines o de cubiertas creo que debe ir sobre una estructura soporte, ¿sí? Ya la autorización, por ejemplo, de ese tipo de estructuras soporte para la implementación de jardines verticales o de cubiertas verdes ya no es algo que va a ser autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, sino es algo que es autorizado por las curadurías urbanas. La curaduría urbana debe autorizar la modificación en la estructura del edificio, eso es algo que deben tener en cuenta, ¿sí? Y deben contar con la respectiva licencia para poder implementar ese tipo de tecnología. ¿Bien? ¿Eso? Pero cuando es exterior. Cuando es exterior. Sí, la idea es todo lo que tenga afectación al espacio público es lo que va a estar regulado.
días. Muy buenos días. De antemano quiero agradecer el hecho de que usted ha tenido la buena diligencia de traernos o mostrarnos al público, digamos, todas estas posibilidades. Usted ha hablado mucho de la obligación, digamos, que se tiene para quienes osan hacer muros verdes o techos verdes, y es preciso que se estudie la legislación para como atajar esas cosas que son una tremenda necesidad. Y entonces viene mi pregunta: ¿dónde está en una concepción la obligación de hacerlo? Es decir, el hecho, digamos, de que la construcción avasallante ha cogido la sección B para hacer parqueaderos donde la construcción cada vez más es invasiva. Entonces surgen estas opciones que son una corriente mundial, y la Secretaría aparece, digamos, en muy buena forma, pero aparece restrictiva. Porque, digamos, si usted ha tenido la experiencia, digamos, de preguntarle a la Secretaría o al Jardín Botánico, pues normalmente, y hasta por previsión, pues los funcionarios caen en la buena acción de más bien eludir o evadir, digamos, la acción que tendrían que tomar para que sea exigible, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí tenemos como una ambigüedad entre la obligación de hacerlo y la restricción para hacerlo. Sería prudente que me contara, digamos, la Secretaría en su buena función. Entre otras, no sabía que se podía demandar a la Secretaría de Medio Ambiente por no hacer lo que tenía que hacer, porque nos pasó con lo del manual verde respecto a la siembra de árboles, que se dijo mucho sobre cómo se tienen que sembrar los árboles, y hoy se hace completamente al revés, entre otras por el Jardín Botánico. Entonces, eso sería muy interesante que nos contara cuál es la obligación de hacerlo. Bueno, esa obligación la encuentran en el acuerdo 418. De hecho, el acuerdo 418 es el que ordena que toda iniciativa de construcción en el Distrito Capital debe contar dentro de su diseño, por lo menos con una cubierta verde o con otro tipo de tecnología verde. ¿Bien? Ahora, volvemos al tema del cumplimiento. Estamos de acuerdo. ¿Bien? Allí, digamos, están las falencias de la administración, porque de lo que yo me he dado cuenta es que la administración, a pesar de que, digamos, usted encuentre, digamos, una amplia, digamos, de normatividad y ese tipo de cosas, la cuestión es que la misma administración no cuenta con el recurso técnico para hacerlo. Por ejemplo, la resolución que les comentaba que se iba a revocar se diseñó de tal manera, no sé quién la diseñó, no sé cómo fue que se estructuró, cuál fue su proceso que llegué después, pero finalmente cuando pues yo pedí los conceptos técnicos a las dependencias de acá, pues lo que me decían inclusive era, bueno, mire, es que aquí no estamos en las condiciones para hacer un seguimiento como lo se plantea, no tenemos los recursos. ¿Bien? Entonces eso genera este tipo de cosas, porque finalmente pasa lo que trataba de contextualizar al comienzo de la charla, que se profieren normas sin sentido. Se profieren normas, por ejemplo, restrictivas. Esa norma, por ejemplo, estaba diseñada para colocar también una serie de trabas al ciudadano en este tipo de materia. Y también para permitir, por ejemplo, actividad publicitaria de manera ilegal. ¿Sí? Ahora, ese no es el escenario, ¿cierto?, como para ponernos a discutir la ética que cabe iniciar en torno a quien diseñó la norma y a quien trataba de convertir la norma. ¿Sí? Eso no, ¿sí? ¿Ven? Ahora, esa es una obligación, como le decía, que está expresamente consagrada en ese acuerdo 418. Y en cumplimiento de ese acuerdo, por eso, la administración distrital es que llamó a la Secretaría y llamó a los entes que somos competentes en estas materias para que comenzáramos a asesorar cómo es que debían ya, ¿sí?, implementarse este tipo de tecnologías, por lo menos en las entidades del distrito de manera obligatoria. ¿Sí? O sea, eso ya sería de manera obligatoria. Y estamos de acuerdo en un principio, pues, como que la perspectiva normativa parece ser solamente de restricciones, ese tipo de cosas, pero como le trataba de hacer quedar en claro con las conclusiones, la idea no es esa. Claro, debemos tener en cuenta esa dimensión del derecho al ambiente del que les hablaba, del derecho a un ambiente sano, ¿sí?, que pues debe ser garantizado, y que la implementación de estas tecnologías pues permitirían su materialización, y es a lo que trata de apostarse, ¿sí? Ahora, creo que lo que preguntaban también ahora es sobre como las motivaciones o los considerandos sobre este tipo de actos, o sea, ¿cómo encuentra usted todo eso? Eso es
otro tipo a veces de falencia que se encuentra, digamos, si ustedes ven la estructura de la norma, precisamente a veces por la falta de recursos técnicos, pero que igual ahorita está tratando de solucionarse ese vacío y de implementarse ese tipo de cosas. No sé si le respondí bien o me le perdí. Solo una razón es para que más de las colaboradoras. Sí. Las colaboradoras de ese que digamos se cobran grandes sumas por las licencias, Sí. y no actúan en defensa, digamos, de este tipo de cosas, ni Listo. de otras cosas. Y en cambio la Secretaría podría cobrar a los funcionarios que deben ser, digamos, una cosa que es estrictamente necesaria, que nos pongan de verde a la ciudad. Una cosita. El aspecto en sí todavía no está regulado.